Elecciones presidenciales 2016, elecciones 2016, propuestas presidenciales. Estamos con el candidato Pedro Pablo Kuczynski, candidato por supuesto a la presidencia de la República por Peruanos por el Cambio. ¿Cómo está Pedro Pablo? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, cuénteme, nosotros ya antes hemos ido conversando de su plan de gobierno. Su plan de gobierno pues tiene, las conté ahora, 280 páginas. Hay una versión ejecutiva del plan. Hay un plan, me parece, también de emergencia para la primera etapa, ¿no? En fin, este plan incluye, entre muchas otras políticas, bueno, una serie de leyes que se van a enviar de inmediato al Congreso. Primer día. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de lo que está ocurriendo ahora, la discusión de hoy, en el plan se remarca textualmente cómo la gran caída del precio del petróleo no ha sido aprovechada. Esto es de ahorita y ya está incluido en el plan. Cuando usted habla de bajar el precio de los combustibles, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que las fuerzas del mercado funcionen en el Perú. El petróleo en el último año y medio en el mundo ha bajado de $100 a 30. Aquí la gasolina de 90 ha bajado de 12 soles a 9.50. ¿Qué pasa con el libre mercado en el Perú? Entonces, por favor, no funciona, pues no. Ahora, ¿a qué se debe eso? Naturalmente nosotros tenemos impuestos fijos, ha habido una devaluación, pero aún tomando todo eso en cuenta, deberíamos estar en 8 soles. ¿Qué cosa es lo que no está operando ahí? ¿Quién no está haciendo su trabajo? ¿Cómo vamos a hacer que lo que haga? pasa es que aquí hay dos empresas que marcan el precio, que son la empresa estatal Petroperú y Repsol. Ambas tienen refinerías importantes que están siendo reformadas, reconstruidas y están haciendo caja para financiar eso. Es normal, pero debería haber pues libre importación de otros para hacerles la competencia y bajar el precio. O sea, la idea es meter más competencia, ¿no? Sí. y obligarlas a ser más competitivas, valga la redundancia por ese lado. Entre sus propuestas para, digamos, trabajar con el Congreso de inmediato está la ley de refundación de la Policía Nacional, que permite sacar a los malos elementos, reentrenar y mejorar las condiciones salariales de los policías y plasmar una policía comunitaria cercana a la población. ¿De qué estamos hablando en términos de seguridad? Estamos hablando de que necesitamos policías que sean respetados, que ellos mismos se sientan más contentos porque han estado ganando mal. Este gobierno les ha aumentado la compensación, pero en bonos no pensionables. Entonces, cuando los policías tengan 65 años y se jubilen, no van a recibir una buena pensión. Dicho sea de paso, las pensiones militares y policiales no son reajustables. Entonces hay inflación. Si tú partes, digamos, con una pensión de 1.500, la tienes 10 años después y ya no son 1.500. En términos reales serán pues 1.000 o 800. Entonces todo eso se debe ir arreglando. Sacar a los malos elementos de la policía, ¿eso qué quiere decir? Eso, me acaba de decir la zanahoria, pero el palo... Claro, todos tienen que pasar por un filtro porque sabemos que hay una minoría que son corruptos, que reciben coimas, porque no ha habido pues una buena carrera. Lo que queremos es que los jóvenes universitarios quieran ser policías. En el Perú uno pregunta a un auditorio universitario, ¿quién quiere ser policía? Matan varias manos de repente, ¿no? Ni una. ¿No? ¿Y por qué? Son razones económicas, ¿no? Si se les da un bono cuando terminen la escuela de oficiales, ¿cuánto será? 8.000 soles, 10.000 soles, para ir ahorrando para su primera vivienda. Más gente entraría a esa profesión. Economía, proyectos de inversión. Usted tiene también en su plan de gobierno una larga lista bastante detallada de cuáles son los proyectos que habría que impulsar. ¿Qué cosa es lo que ha visto, digamos, para hablar sobre lo que usted recibiría de llegar a Palacio de Gobierno? ¿Qué cosa es lo que ha visto en este gobierno? ¿Dónde han estado los problemas para poder entender más o menos qué cosa es lo que habría que destrabar tanto en proyectos de inversión como en APPs incluso? ¿No? Claro, yo creo que este gobierno ha intentado y hay proyectos que se han hecho. Por ejemplo, la longitudinal de la Sierra, que es en realidad una carretera muy antigua,
pero el tramo Andahuaylas-Abancay ya está terminado, está lindo, estuve por ahí hace no mucho tiempo, pero lo que nos ha pasado es que con la permisología exagerada, el miedo de los funcionarios de firmar, porque a todos los acusan, el Contralor de la República dice que tiene a 6,000 funcionarios en la mira, entonces nadie firma nada, y el resultado de eso, junto con las elecciones regionales y municipales, ha sido que la inversión pública en las regiones ha caído dramáticamente, ¿no? Claro, la inversión del gobierno central ha funcionado bastante bien, pero la regional y municipal es más grande. En su último paso por el sector público, ¿usted ya pudo ver esa especie de síndrome de pavor del funcionario en términos Hace años que veo eso, Eso empezó a fines de la década de los 60 con el gobierno militar que acusó a los funcionarios, varios fueron a la cárcel. Si no vas a la cárcel te puedes quedar varios años con un juicio que en el Perú puedes caer en eso. Es acusaciones completamente falsas, y desde ese momento hemos ido deteriorando. Esto tiene que ver con la reforma del sistema de justicia, que está en su punto número 2 de las leyes así inmediatas. Estamos hablando de una norma para modificar la Constitución y permitir una nueva forma de elegir al Consejo Nacional de la Magistratura, organismo que elige pues a los jueces y fiscales. Es difícil, ese es un reto importante, porque toda reforma constitucional es compleja. Y se requiere un consenso entre los principales actores en el Congreso. Hicimos una reforma de la ley pensionaria, la 20530, en el año 2004-2005. El APRA apoyó, sacamos la ley, y era una ley muy dura porque se bajó las pensiones de los que habían trabajado en las empresas estatales, ¿no? Tramitología. ¿Ustedes tienen ubicados exactamente por dónde ubicarían esto? Sí, tenemos a Fiorella Molinelli, que trabaja conmigo, que ha hecho una lista de 150 cosas que se podrían simplificar, que afectan el funcionamiento del gobierno y de las inversiones. Usted apuesta, y ahí marca una diferencia con otros candidatos como Julio Guzmán, ya vamos a hablar de ello, con el propio Alan García. Usted apuesta por un tema de bajar impuestos, en realidad. Bajar impuestos, ¿no? En buena medida, según su apuesta, para reducir la informalidad. Exacto. Insiste usted en esa figura, ¿está seguro? Porque después de que usted la ha formulado, le repito, no, otros candidatos han dicho, no, yo no bajaría impuestos. Ya, mire, el IGB de 18%, si eres informal y has comprado algo de una empresa que sí es formal, tú te tragaste el 18%. No se lo puedes patear a nadie. Y eso es un impuesto a las ventas altísimo. Y eso es un factor que está impidiendo la formalización. Otro es que las pequeñas empresas, que son de lejos la mayoría en el Perú, pagan, si se formalizan, impuesto a la renta de 30%. Nadie se quiere formalizar con 30. Si yo pago 0 hoy, ¿para qué voy a pagar 30 mañana? La formalización les permite acceder al crédito. En vez de pagar 10% por semana, van a pagar 10% por año. Pero tenemos que hacer la transición más fácil. Asegura Pedro Pablo Kuczynski entonces que este nuevo régimen tributario no va a desplomar la recaudación. Para nada. La presión no se va a caer, se va a caer al principio. Al principio, estamos en 15 hoy. No, estamos en 15, estamos en 15. Y vamos a seguir en 15, y la idea es llegar a 19% de presión tributaria. ¿Pero cómo? Teniendo una gama mucho más amplia de pagadores. Hoy, 52... ¿Los grandazos van a pagar menos impuestos, Pedro Pablo? No, si reinvierten,
sus utilidades en crear trabajo, construcción, minas. Porque en algunas universidades no se reinvierten las utilidades. Bueno, pero las universidades tienen un régimen distinto. De eso vamos a hablar, pero ¿qué le parece? Vamos a ver un par de preguntas del público. Vamos a ver la primera. ¿Qué va a hacer por la tercera edad? ¿Qué va a hacer por los jubilados? Rápidamente, con los viejitos. Bueno, yo soy parte de ellos. Por eso tienen que votar por mí. Para empezar, no, ¿qué va a hacer con la tercera edad? Necesitamos hacer son dos cosas. Uno, que tengan pensiones mejores. En el sistema privado tenemos que subsidiar una pensión mínima. Hoy hay mucha gente que se jubila de una AFP y recibe muy poca plata. Y en el sector público yo creé la pensión mínima con esa reforma que mencioné, que en ese momento era 415 soles, hoy 450, lo que es de minimis, ¿no? Es nada. Tenemos que reajustar eso y por eso necesitamos más recaudación tributaria, porque eso va a salir del presupuesto. La segunda cosa que hay que hacer, sistema de salud pública mejor gerenciado. Hoy vas al MINSA, te dicen cola. Vas a eSalud, te dicen lo vemos en 3 semanas. Todo eso se puede simplificar con una integración de los sistemas de cómputo de los 3 sistemas de salud, MINSA, eSalud, sistema militar y policial. Y te van a llevar al sitio donde hay espacio. Entonces te van a decir, mire, usted puede estar en el Rebagliati en 3 semanas a tal hora, o si quiere ir al hospital número 3 de Comas, lo pueden atender esta tarde. Y después se hace una compensación entre los 3 sistemas. Rápidamente, otra pregunta del público. Yo soy estudiante de educación y quisiera saber cómo podemos mejorar nuestro modelo en la parte de lo que es educativa, ¿no? Si PPK está lanzándose para el gobierno, se preocupa en lo que es educación. También nosotros somos personas y tenemos necesidades. La propuesta educativa, así, a la vena, ¿cómo es? La propuesta educativa es la que está siguiendo Jaime Saavedra hoy y tenemos que aumentarla. Él está haciendo un buen trabajo, pero estamos invirtiendo en educación pública, que es la del público masivo, solo 3% del producto. Tenemos que llegar a 4,5%, y ayudar a que haya más universidades del Estado. Yo soy no gringo, como dicen, yo soy de ascendencia europea. En Europa uno puede ir a la universidad gratis o pagando poco. Tenemos la Agraria, tenemos la UNI, tenemos San Marcos, tenemos la UNSA. Esas universidades, por ejemplo, la Agraria, debería tener sucursales en el Perú. No hay que venir solo aquí a Lima. No se han movido las vacantes públicas desde hace muchísimos años. Así es. Todas las vacantes universitarias, prácticamente el incremento está explicado en la educación privada, que ya sabemos los bemoles que hemos visto en los últimos años. Los problemillas que enfrentan. Entonces, UNEDU, yo ya le he preguntado esto antes, pero ¿ha modificado en algo sus posiciones? Mire, yo creo que ¿La mantendría finalmente? Está bien que se trate de aumentar el nivel, ¿no? El único peligro de SUNEDU es que se trate de implantar el pensamiento a la gente a través del gobierno, ¿no? Porque si no... Jaime Saavedra dice que cualquier gobierno podría hacer eso con cualquier institución, si se quiere portar mal. Pero también tenemos la prensa libre que va a gritar, ojalá, ¿no? Le propongo revisar antes de la pausa unos tweets de los usuarios. No es para que los responda exactamente ahora, sino para que podamos discutirlos en el próximo bloque. A ver, vamos a verlos. ¿Por qué tienen su lista congresal de Ancash agente ligada al gobernador regional Río Salcedo? Por ahí va. Otro más. ¿Por qué vendió el gas a empresas mexicanas a precio de regalo? ¿Por qué el gas es tan caro en el Perú?
Hemos hablado algo ya de los combustibles y si va a aumentar el salario mínimo nacional, ¿a cuánto? ¿Y cuánto les aumentaría de salario a los de salud y los maestros? Empecemos por el último. Si las comunidades campesinas ratifican el no a la contaminación y destrucción que generan las actividades, entre comillas, mineras, ¿sabrá respetarlo? Bueno, vamos a irnos a una pausa, vamos a regresar. Si fuera elegido, renunciaría a cualquier inmunidad ante casos como el contrato de Camisea, Lavajato y otros pendientes. Hay de todo. Vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato con Pedro Pablo Kuczynski, candidato de Peruanos por el Cambio. Esta semana en Imagen de la Música, el lunes. La fiesta callejera pues hermosa. El martes. Y entender que fue mejor así. Se terminó. El miércoles. Un lugar está donde yo pueda soñar. El jueves. Y es ensordecido. El viernes. Imagen de la Música, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. ¡Hey! ¡Hey! ¡Acá! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Pero estamos varados! ¿Cómo ¡Relaja! vamos a salir? Pedimos ayuda desde el celular. ¡No tengo saldo! Tranqui. Con Entel puedes tener Facebook para chatear y postear gratis, sin saldo y sin recargas. Sí, sin saldo y sin recargas. Porque relajes, pe flaco. Entel, la señal que estabas esperando. Un especial de costumbres nos conduce por diversos paraderos del Perú, donde el buen ingrediente asegura un delicioso potaje, el cual se enriquece por la tradición. Tenemos de guánuco, es el tumbo, o poroporo, es una fruta nativa. Tenemos la chalarina, que es de Cajabamba. Vea costumbres a través de un recorrido dominguero por la Feria Agropecuaria Mistura, en Magdalena del Mar. Además, viaje a Maras, Arequipa y Oxapampa. Este es el resultado de la alianza cocinero-campesinos. Si tú compras pues un pan que pese, no, es un pan saludable. Un domingo en la mañana, costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 10 de la noche por TV Perú, mucho más que ver. Gracias al auspicio de Pura Leche de Vaca Gloria. Elecciones 2016, propuestas presidenciales. Nos encontramos con Pedro Pablo Kuczynski, candidato de Peruanos por el Cambio. Vamos, ¿qué le parece, Pedro Pablo? A ver algunas fotos, porque la idea son las propuestas, pero también yo creo que el electorado quiere conocer al político y qué cosa está detrás de una personalidad como la suya. Vamos a ir revisando. Ese es su padre, me parece. Puede ser. ¿Puede ser? No se ve detrás del microscopio. Seguimos entonces. Ya. Bueno, esa Ese foto sí también es mi la papi, conocemos, soy yo, ¿no? y mi hermano. Y por supuesto, claro, nosotros hemos conversado antes, ahí está con su hermano. Ahí estamos más chiquitos. Eso debió ser en Iquitos o por ahí. Su padre, un hombre de una gran sensibilidad social, ¿no? Y su madre, de repente, un poquito más
me decía usted en alguna ocasión, soñadora, más pegada a las artes. Sí. Usted, por supuesto, es un músico profesional. ¿Qué le ha traído la música a Pedro Pablo? ¿Qué le ha traído la música precisamente? ¿Qué le ha traído la música en términos de la personalidad? Y de alguna manera eso se puede llegar a aplicar al trabajo político. Yo sé que no directamente, y lo que puede ser el plan de cultura que usted también tiene, pero ¿qué le puede traer a un político específicamente? La música exterioriza un sentimiento que uno tiene en el corazón, si sabe interpretar bien, porque hay gente que es parca externamente, como yo, pero que puede tocar una pieza de piano o de flauta con gran sentimiento. El tecnócrata sensible, podrían decir. Bueno, puede ser. Allí vemos también con su madre, ¿no? Que fue la que, como comentamos, le inculcó toda esta... Claro, ella murió bastante joven y nos dejó a mi hermano y yo cuando estábamos estudiando en Inglaterra, porque nos mandaron ahí porque mi padre sabía que ella estaba pues ya en sus finales. Si usted tuviera que, usted por supuesto pues sabemos ha tenido una larga trayectoria no solamente en el sector privado, también en el sector público. Esos son años más recientes. ¿Veía que su señora es familiar de Jessica Lange? De la actriz Jessica Lange. Es prima, sí. Y usted es familiar, por supuesto, de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard es mi primo hermano. Entonces, bueno, aunque hace años que no lo veo porque es bastante ermitaño. Ah, sí, claro, un reconocidísimo cineasta francés. Así es. Si usted, ya hablábamos de la música, ya hablábamos con la empatía o la sensibilidad con el arte, la cultura. Si usted tuviera que contarnos una experiencia con el poder, que de alguna manera resumiera lo que usted ha pasado y que nos diera una idea de, bueno, qué tan complejo y por qué, además, quiere ser presidente. Usted ha trabajado con más de un gobierno. Sí. ¿Qué recuerda así, una especie de trueno político que le haya caído encima? No, yo recuerdo el 28 de julio del año 80 que juramentamos en Palacio el regreso de la democracia al Perú y de repente se apagaron todas las luces. ¿Y qué había pasado? Sendero Luminoso había volado las torres de transmisión del Mantaro a Lima. Es un momento de alta carga simbólica, ¿no? Porque Sendero precisamente lo que hace es sabotear la democracia que recién había retornado. Exacto. ¿No? Y yo me fui corriendo al Ministerio de Energía y Minas, agarré un teléfono que tenía una batería y llamé al ingeniero Martinelli, el presidente de Electrolima, a ver qué hacíamos. Y me contestó, sí, mi general. ¿No? Claro, parece cuento Ribeiro eso. Y inmediatamente yo decidí, vamos a poner una planta térmica en Lima. Y ya existía una pequeña, Santa Rosa, está detrás del Palacio de Gobierno, y en 3 meses la teníamos andando. Si tenemos que desentrañar el origen de su vocación política, regresando a su familia, regresando, en fin, no toda esta experiencia de Iquitos y demás, ¿dónde está ese origen por digamos, no vamos a decir el gusto por el poder, pero sí la vocación política? Usted no tendría por qué estar ahorita candidatando. No, yo podría estar en mi moto o tocando piano. ¿Dónde está? ¿Dónde ubica usted ese Yo creo que esto vino en los años 60, cuando yo trabajaba en el Banco Mundial, y me llamó Fernando Schwalb y luego me presentó a Fernando Belaunde y me dijo, regresa al Perú, no te quedes en el Banco Mundial, regresé, fines del 66, y ayudé en todo el trabajo que se hizo en el Banco Central para arreglar el pastel financiero que teníamos, que culminó en la devaluación de agosto del 67, y luego me quedé, pues vino el golpe, y después me tuve que ir, ¿no? Acá usted así haciendo una fast forward al presente, acaba usted de cambiar la dirección de su campaña. El señor Gilbert Violeta ha sido reemplazado por el señor Martín Vizcarra, que es candidato a la vicepresidencia, ex presidente regional de Moquegua, por supuesto.
¿Qué cosa busca con este cambio? No, ¿Qué se busca? lo que pasa es que ahora tenemos dos campañas. A ver. La campaña congresal y Gilbert como jefe ejecutivo del partido se va a ocupar de eso. Y tenemos la campaña presidencial, que claro, va de la mano de la otra, pero se ha duplicado el trabajo, entonces necesitamos más brazos y por eso Martín me va a ayudar en eso. Gilbert no ha sido desplazado para nada. Sus pros en las encuestas y cómo su electorado lo percibe está más o menos claro. Pero sus contras también, o sea, hay elementos que en un sector, de repente, de los votantes dicen, bueno, lo considero, en fin, gringo, como decía usted, ya lo respondió. Yo en realidad soy europeo de origen, ¿no? Lobista, ¿no? Lobista no, es una palabra que, ¿no? Acabamos mentira. Hemos hablado también antes del tema de la edad, lo acaba usted de repetir, son, digamos, los peros que ha llegado a un sector del electorado. ¿Cómo va a revertir eso? ¿Cómo usted va a buscar romper esos anticuerpos o no va a buscar romperlos? No, hay que explicar qué experiencia he tenido. Porque yo cuando he sido ministro de Energía y Minas fue un periodo exitoso. Y cuando el Perú entró en crisis en la minería, ayudamos a los pequeños y medianos mineros a salvarse. Empresas como Volcan, que hoy es grande, eran pequeñas y estaban a punto de desaparecer. Como ministro de Economía llegué aquí y estábamos en el suelo, no había plata en la caja, la economía estaba decreciendo, se cambió y dejamos al siguiente gobierno una economía saneada, creciendo bien al 6-7% y después Alan, con muy buenos precios de las materias primas, la llevó a 8-9%. O sea que siempre hemos hecho la tarea bien. Ahora, yo no digo que otros no la puedan hacer, pero lo tienen que demostrar, ¿no? Exactamente, pero la experiencia, en como vamos viendo esta campaña, la experiencia en el Perú, la experiencia política, es también un arma de doble filo. Es decir, leer un poco el temperamento del electorado actualmente, ¿no? El electorado quiere experiencia, pero al mismo tiempo no quiere tanta experiencia, y un candidato, bueno, que emerge en esa figura es indudablemente Julio Guzmán. Usted ha dicho, no, lo importante es más el candidato, dice, de Palacio, que el PPK alterno, ¿no? Lo importante es que en esta elección no demos saltos al vacío. Necesitamos experiencia. Un candidato como él, ¿por qué de alguna manera en estos momentos opera una seducción de repente en cierto electorado joven y cómo convencerlo desde su punto de vista que la experiencia es pues importante en esa medida? La experiencia de alguna manera se equipara con ser un político tradicional de repente. Claro, y eso... No, pero yo no soy político tradicional porque siempre sí he estado en puestos técnicos. Claro que ministro de Economía es un puesto político, pero hemos trabajado técnicamente. Ahora, por ejemplo, en los tweets se dice, sí, ¿por qué vendimos el gas de Camisea a México? Yo no vendí un centavo del gas de Camisea, es un contrato privado, ¿no? Y el gas estaba en México a $12 y después bajó a 2. Eso es un problema para los que están produciendo el gas, y si se logra renegociar, enhorabuena, yo estoy totalmente a favor de eso. Pero si en el mundo se puede comprar a $2, ¿cómo lo vamos a vender a 12? ¿No? Eso es un problema, ¿no? Y se habla de cosas que yo he sido lobby ¿de qué? De nada, ¿no? ¿Qué va a hacer con los cuestionados en su lista congresal? No. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿O ya la cosa está cerrada, no hay nada que discutir? Cerrada. ¿Está usted satisfecho con la selección? Hubo un tribunal, algunos se bajaron. Bueno, primero hubo 400 que se presentaron y hemos seleccionado 140. Y segundo, hubo una segunda rueda con consultores privados, etcétera, y bajamos algunos. Y ahí nos quedamos, porque por ejemplo nos dicen, fulano de tal, en Chiclayo, fue acusado y ganó su caso en el Tribunal Constitucional. Bueno, lo ganó, él no está sentenciado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para terminar,
Si usted llegara al poder en el año 2021, año del bicentenario, por supuesto, si llego en el 2016, si llega en el 2016. Llego al 2021, al final del mandato. Así es. El último día. El último día. ¿Cuál sería? Porque, es decir, está cambiando tanto el contexto económico internacional. El Perú tiene, por supuesto, las falencias institucionales que conocemos. El desencanto del peruano con la democracia es también, de alguna manera, trae un desaliento muy grande. Los precios de las materias primas no son los mismos y no van a ser probablemente. ¿Qué tipo de país es el que deberíamos tener en el Yo creo que con un presidente que tiene mucha experiencia internacional, podemos trabajar estos 5 años para atraer grandes inversiones aquí de la China, de Japón, de Estados Unidos, de otros países latinoamericanos, y tener una economía muy sólida, que no dependa solo de unas cuantas minas, de la pesca, etcétera. Vamos a promover el turismo. Tengo en mi plancha a Meche Arauz, que fue ministra de Comercio y Turismo, la vamos a mandar por todo el mundo. Aquí podemos duplicar el turismo, podemos hacerlo. Y el turismo son los mismos dólares de las exportaciones, eso va a cambiar completamente. Y los jóvenes van a poder ser chefs, cocineros, guías, etcétera. Yo creo que vamos a tener un país distinto. Un país ojalá más educado y más formal, ¿no? Probablemente esos dos son dos pilares. Es muy ¿no? importante porque la informalidad no conduce a la modernidad. Pedro Pablo Kuczynski nos ha acompañado hoy en elecciones 2016, propuestas presidenciales. Estamos en TV Perú en cadena con Radio Nacional, como todos los domingos a las 8 de la noche. Nosotros les agradecemos su sintonía, le agradecemos también a Pedro Pablo Kuczynski de habernos acompañado. Y bueno, buena suerte pues en esta campaña. Y los miraré de Isuchaca en la carretera Ustedes llegan ahí, porque en el gobierno se puso toda esta red que permite que TV Perú sea la más vista en el país. Así es, en todo el país. Muchas gracias, buenas noches. Contiene temas que pueden resultar inapropiados para los niños. Sugerimos la presencia de un adulto.